Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Esto es EDA Presenta, el ciclo de la Asociación de Editores Audiovisuales de Argentina. En esta ocasión tenemos el privilegio de poder proyectar este hermoso documental, súper valiente y personal, de Agustina Comedi, El silencio es un cuerpo que cae. Y bueno, tenemos la presencia de la editora de la película, que es Valeria Rasiopi, que está acá presente, así que vamos a charlar con ella después de la proyección de la peli, así que quédense. Gracias, que la disfruten. Bueno, por favor, un aplauso para Valeria Rasiopi, que es la montajista de la película. Gran trabajo. Felicitaciones. En principio muchas gracias por venir. Felicitaciones por el trabajo enorme de montaje que tiene la peli. Y me gustaría que nos cuentes a todos un poco cómo fue cómo te convocaron para el proyecto, cómo empezaste a formar parte. Yo llegué convocada por producción, o sea que Agustina no la conocía, a los productores en realidad tampoco, pero bueno, en eso, no sé, la verdad que ya no recuerdo cómo habían hecho el enlace. Y en un momento en que Agus tenía como un primer guión de la peli y el material de archivo, o sea que es como una etapa así muy inicial. Entonces, bueno, empezamos así como dos desconocidas y fue como, nada, creo que a veces es como sentís con quién podés hacer el proceso y ella sintió que lo podía hacer conmigo y yo me sentí cercana a lo que intuía podía ser la historia de alguna manera, aunque era muy verde en ese momento o incipiente lo que yo podía conocer y bueno, nos decidimos a ir juntas por ahí. Ella tenía un guión en principio con una idea principal. Ella tenía un guión de desarrollo que estaba muy ligado al material de archivo, a sus primeras intuiciones con el material de archivo, lo cual muchas de esas intuiciones se mantienen, como el inicio en el David, por ejemplo, que era algo que había sido como un disparador para ella cuando había enfrentado el material de su padre y ni siquiera pensaba en hacer una película. Entonces, no había un guión parecido a lo que es esta película porque todavía no estaban filmadas las entrevistas y bueno, porque no estaba procesado los mecanismos de la película. Pero sí había un primer guión que creo que se parece a la película tanto como el primer armado, digo, es como... Hay como una duda, ¿no?, alrededor de los guiones de documental, como, bueno, si sirven o no sirven, o cuál es la función si al final no representan el material o algo. Pero yo creo, y me parece que es algo que estuvo muy presente en el proceso nuestro, Agus es guionista, entonces tiene como... Bueno, los procedimientos narrativos están muy a flor de piel y el hecho de que alguien se haya en algún momento puesto a pensar una primer estructura narrativa siempre funciona, aunque después se borre por completo. A mí, de hecho, me encantan los guiones documentales y estoy muy a favor, pero tiene que ver un poco con eso, con que empiezan las películas ya con alguien que las pensó como tal y no como meros materiales. Claro. Que hay algo de proceso inicial. Bien, o sea que también ella, al ser una historia tan personal, ese espíritu, digamos, del tratamiento del tema se mantuvo a lo largo de todo el proceso en el que estuvieron construyendo la historia. De alguna manera no, al contrario, como para construir la historia de la película, tratábamos o teníamos en mente la idea de que fuera lo menos personal posible. De hecho, hay un montón de entrevistados que no forman parte de la película porque solamente repercutían y resonaban en lugares muy personales, en construir la personalidad de Jaime o en hablar bien de él o en hablar mal de él o en cuestiones que iban más como al chismorroteo, ¿no? Entonces,
como que nosotras sentíamos durante el proceso que los materiales se dividían un poco en eso, en los más personales y los que más podían aludir a otros universos que eran de los que la película quería hablar. Como la historia de Jaime, al momento en que empieza la película, Agustina no tenía nada que descubrir ya, o sea, era básicamente mostrar cómo ese proceso había iluminado modos de vinculación, modos de violencia, modos de dolor y modos de alegría que podemos atravesar todos, que no tienen ni siquiera que ver con la temática homosexual. En ningún momento la película se buscó como de nicho, al contrario, como que tratábamos todo el tiempo de escapar a esa idea de que era tan potente cuando la escuchabas en el tagline, no sé cómo. Bueno, descubre que su padre, ¿no? Como toda esa zona. Entonces, al contrario, el proceso fue más de fingir una especie o juzgar al material en función no de lo personal, claro, sino de lo que sumaba por encima de lo personal. Eso por un lado, pero por otro lado se dejaron afuera, por ejemplo, la película tenía material de archivo y con la misma lógica, o con la lógica opuesta, digamos, con que fuera solo lo personal, como basado muy en eso de lo personal es político. Entonces, bueno, el material de archivo Claro, archivo histórico. El archivo histórico, no sé, o lo que podemos entender como archivo histórico, digo, como, sí, manifestaciones, la formación de las primeras organizaciones de derechos homosexuales en Córdoba, en Buenos Aires, toda una zona de material y de investigación previa de la película que solo late, pero ya no se ve. Bien, justamente hay algo súper interesante que tiene la película, que se arma obviamente en la mesa o en la isla de edición, es esta utilización del archivo familiar o personal de ella en función del significado, no tanto desde la contextualización del momento. Digo, todo lo que me estás diciendo, estas ciertas asociaciones que la película, o por lo menos lo que me pasó a mí, con fragmentos del himno, en el momento en contraste con lo que estaban contando los personajes, de lo que estaban viviendo, digo, los caballos siendo más, digo, bueno, todo ese tratamiento, ¿fue algo que fueron ustedes descubriendo? ¿Cómo surgió eso? Algunos son muy naturales, como se sienten y se intuyen que van juntos. Es como si las fichas se fueran llamando y hay como pequeños núcleos que estuvieron unidos desde el principio. O sea, la escena de la doma ya vista a la luz de... O sea, porque la verdad es que la escena de doma, yo edité películas sobre gauchos y edité la misma escena con... O sea, siempre los materiales son vistos como en el contexto de la película, ¿no? De las ideas que ya se buscaban y de todo. Cuando ya lo vimos con esa lógica, se sintió enseguida que esa era una escena fuerte que iba a ser parte central, por ejemplo, y que iba a formar parte de la salida de la película. Como que algunas intuiciones son más naturales y otras fueron de prueba y error. También había varias opciones y... Sí, por ejemplo, el del himno es como muy concreto porque es en la zona de contextualización histórica donde vienen hablando y van a seguir hablando de violencia del Estado. Sí, bueno, finalmente la película trata de trabajar entre el pasado y el presente todo el tiempo y eso es la educación que tuvimos la mayoría de nosotros, o la manera en que eso que dicen los personajes, ¿no? Que los discursos se te internalizan. Entonces, bueno, como que aludía un poco a eso, a que esa fue también muy natural, porque bueno, la violencia del Estado y ver el himno eran como muy... Y hay otras que se van dando por eso, no sé, es como, yo pienso esta peli muy desde el lado del texto, o como si fuera un texto, aunque las imágenes mismas pudieran funcionar como eso, y cuando empezamos el proceso no... era como muy incierto, como es cualquier película, ¿no? Pero es como aprender a leer, a escribir. Por eso a mí me gusta mucho el final con Luca escribiendo, que en ese momento no sabía escribir. Porque es eso, al principio vas como
como intuyendo que algunas formas se parecen a eso que te suena de las letras, empezás a hacer asociaciones y después palabras, entonces algunas se unen, otras ya no se unen, para mí es como toda una urdimbre textual que tiene el proceso donde al final nada quedó librado al azar, pero algunas cosas se descubrieron por azar, por prueba y error, por distintas estructuras, por versiones de la película. Claro, ¿cuánto tiempo trabajaste vos en la película? Yo trabajé 14 semanas repartidas en 9 meses, más o menos 9 o 10 meses que se repartieron esas semanas, pero yo empecé, AUS hizo una primera parte del trabajo, que fue ver el material sola de archivo y catalogarlo con un método que yo le había pedido de secuenciado para que ella pudiera identificar, porque básicamente eran 160 horas de material, del cual la mayoría es descarte o que era muy difícil encontrar un punto si vos no conoces a la gente o no podés decodificarlo. Entonces eso yo lo incluyo dentro del montaje de la peli, así que sería casi un año de proceso desde que empezó esa primera etapa hasta que llegó a sonido. La utilización de la voz en off, que es como, bueno, está súper presente, esta decisión, o este trabajo, como lo hicieron en conjunto, calculo, y la decisión, que a veces no es tan fácil de tomar. No lo puedo recordar muy bien, creo que como casi todas las películas que tienen voz en off, las personas que las dirigen primero se niegan a la voz en off, pero creo que sabía desde siempre que tenía voz en off, así que tuvo enseguida voz en off la peli, porque claramente alguien se tenía que hacer cargo del relato y porque finalmente es la mirada de Agus la que está acá y las imágenes por sí mismas no nos alcanzaban. Y la voz en off se escribía todos los días, todas las versiones, porque claro, a veces una misma escena puesta en otro lugar contenía otro off o necesitaba otra forma del off, entonces se escribían ahí, se grababan, se ponían, se probaban, se cambiaban, así que hay una reescritura constante, por eso también es la asociación mucho con el texto. Y también, bueno, la manera de ir articulando, las voces se terminaron de cerrar ya muy al final cuando quedó la estructura definitiva de la película, pero ya fue una decisión que se tomó en primera instancia, sí, digamos, era necesario. Primero la idea era que no, pero duró unas horas de charla. Eso, digamos, era una especie de negación previa, pero claro, Agustina también sabía que su película llevaba voz en off desde el día 1. Está muy bien. Está también este recurso de la vida del VHS, digamos, y los sonidos del VHS. Esta idea cómo surge también para, digamos, indicar, porque como espectador lo ves ella explicándote la historia su historia personal con el VHS ahí. Claro, bueno, eso reproduce un poco lo que nosotras vivíamos en el proceso de montaje. O sea, todas esas intervenciones al VHS, las palabras, los detenimientos, responden un poco casi como a nuestras reacciones corporales frente al material. O sea, de golpe saltábamos y decíamos, no, mirá ahí, quédate, congélate ahí. Y tratamos, en algún momento también los procesos son medio naturales, no son tan racionales, pero fue bueno, pero todo empezó con, no sé si recuerdan el plano de la mujer que sonríe y el cartel que dice, la gente sonríe cuando dice la verdad. Ese fue el primero que probamos efectivamente en la película, porque era algo era lo que nosotras charlábamos sobre el material y había algo que había que poner el punto ahí, había que poder decirlo y ese fue el recurso que encontramos. Creo que al principio probamos que fuera una voz también, como bueno, que la voz en off dijera lo que dicen las placas y al final, bueno, terminó siendo placa y operando como un poco como esto, como una sobreescritura, como un rotulador, como aprovechar una posibilidad más del lenguaje que tenía que es usar esas placas y dar cuenta un poco de
de esa materialidad, que a veces es un solo fotograma el que tiene sentido para la película y no todo lo que está alrededor. Entonces, bueno, nos quedábamos con ese fotograma. Es una película de descartes, básicamente. O sea, sí, creo que escuchándola o eso decía, bueno, no hay... Lo que no aludía al tema se cortó, y si había que cortarlo mal, se cortaba mal y quedaba el corte mal. O sea, mal en el sentido de desprolijo o algo, pero hay algo como muy escatimado de la sobra, ¿no? Entonces, bueno, eso permitió también tomarnos esas licencias de potenciar lo que... Pero es básicamente es una respuesta corporal al esto que está acá. Sí, está muy bien. Que a veces no sé, me paso editando. No, bueno, sí, es un recurso que también... Sí, y que el híbrido permitía, no siempre se puede. ¿Y por qué la decisión del 4:3? La mayor parte del material, bueno, el material en fílmico y el material en VHS era 4:3, y la diferencia de formatos no sumaba nada a la película en las entrevistas, sumaba solamente como disrupción, cuando en realidad lo que pretendíamos era como trabajar más en una fluidez. Yo sé que es la palabra fluidez, no sé si es la más correcta para el ritmo de la peli, pero como ya incorporar un elemento más no nos funcionaba el recurso, digamos, del cambio de formatos. No tenía ningún sentido para el bloque grande de películas. Sí para el final es actual, y es pantalla completa y todo, pero él tiene las uniones de la juxtaposición entre material de archivo y entrevistas para lograr esto que nosotros llamamos casi como un montaje ruso. Bueno, en la ilusión de un montaje ruso, el cambio de formato molestaba más de lo que sumaba y rompía algo que se pretendía hacer como una unidad, como bueno, este es un viaje y un proceso de relato que el cambio de formas no le suma, salvo en el cambio final, porque ya es un cambio de generaciones y de mirada, y es quizás donde tenemos que poner la mirada más grande, ¿no? Como, bueno, abramos los ojos por estos pequeños. Así que entonces, como que tenía mucho, bueno, nos cerraba, digo, hay como justificaciones un poco más verbales, pero digamos, emocionalmente tenía que ver con la fluidez. Okay. Sí, claro. Me llamó la atención que en un momento dijiste que Agustina quería hacer una película que no fuera personal, o algo por el estilo dijiste. O tan personal, no sé, o algo así puede ser. No, lo que quise decir es que la película sí es muy personal, pero que en el proceso de montaje la consideración de los materiales tenía que ver con tratar de que no fuera solo personal, sino de que fuera más universal, de que uno se pudiera sentar en la sala. O sea, cuando estás armando la película siempre estás pensando como qué quiere contar el director, con qué quiere que te vayas vos hoy cuando te vas de acá. Ese es como el reemplazo de la noción de target, está un poco puesta ahí en, bueno, yo les pregunto a los directores, a las directoras, ¿qué querés que salga la gente del cine? Bueno, nosotras creíamos que para que la gente saliera con lo que ella quería contar, con las sensaciones y lo que quería transmitir, cuanto más universal pudiera ser la zona de reflexión de la peli, era mucho mejor que la historia, que el chiquitaje de la historia, que el chusmerío, que el dato crudo sobre, bueno, qué pasó con Jaime. En ese sentido menos personal, pero no que la historia no fuera personal, sino todo lo contrario. La historia es como sumamente personal y desde ahí está enfocada, pero es como una especie de mecanismo para la construcción de la peli, lo que yo aludía, no que no fuera personal. No, al contrario, se hace cargo, creo que... ¿Se entendió mejor? ¿O? Sí, sí. Es interesante porque cómo plantear una historia, más allá de la búsqueda de ella, cuando vos buscas esa universalidad, es
raro plantearlo desde un punto desde una historia tan personal. Por eso me generó como una confusión. Sí, por ahí yo... Digo, porque tenés como que jugás desde el montaje, jugás con otros elementos que quizás hay elementos que suprimís o hay elementos que los ves de otra manera. Y en ese sentido, siendo una historia personal, ¿qué vos creés que aportaste desde tu punto de vista como una persona individual dentro de ese material que era quizá vos lo veías de otra manera, como ella lo ve de otra manera? Quiero decir, ¿cuál es la magia ahí que hay entre el punto de vista de la directora o el planteamiento que ella puede decirte, y cuál es cómo vos adoptaste ese material y le diste o jugaste con lo que ella te proponía, digamos? No sé si se entendió la idea, pero bueno, como montajista, ¿qué es lo que vos planteás desde tu punto, con una historia tan personal? Me imagino que viendo el material algo habrá sentido, y cómo construir algo a través de eso, ¿no? De lo que sentías viendo el material. Ay, es difícil, son como tiene muchas zonas la pregunta, así que si me pierdo, por favor, volveme a centrar. Cuando yo hablo de mi trabajo en la peli, para mí es indisociable del proceso vivido con Agus. Para mí es solamente una instancia de proceso compartida. Como que no hay una distinción donde yo te podría decir, esta es mi aporte, o te lo puedo decir en genérico, como decir, bueno, sí, llegamos, como si nos interpusiéramos entre el que dirige y su material, y entonces abrís los materiales, le sumás un discurso, le sumás un diálogo, le sumás desde ahí. Pero yo específicamente, más allá de cuestiones personales que sí, que pueden aludirme puntualmente y que tienen que ver con mi historia personal y que siempre operan en el momento de estar editando porque somos sujetos, digo, porque es eso, digo, yo soy de, bueno, unos años más que Agus, pero atravesé la misma educación, si bien en otra ciudad, pero somos del mismo país, somos mujeres, digo, teníamos un montón de universos desde donde nos sentamos a editar, ya sea esta peli o cualquier otra. Yo sí creo que todo eso influye mucho quién es uno, pero también influye, no sé, el libro que estaba leyendo en ese momento, las lecturas que tuvimos durante esos 9 o 10 meses, están en la película algunas, de hecho, las películas que se ven, como que el proceso es como muy difícil, por ahí es hermética la respuesta, perdón, pero yo siento que solamente se puede pensar un poco como de esa manera, como uno entra en permeabilidad con el otro para empujar un proceso creativo. Entonces es eso, es como la noción de permeabilidad. Lo que yo le pude aportar tenía que ver con permear sus ideas con alguna mirada externa o con algún tipo de búsqueda de relato que tiene más que ver con el diálogo y con encontrar. Pero específicamente no creo mucho que las ideas las aportemos desde montaje. Me parece que hay algo que las aporta el proceso mismo. Eso por un lado. Había otra parte de tu pregunta que para mí tenía que ver con esto de lo personal y lo universal, que cómo lo enfrenté yo cuando era tan personal, como relato, como la idea de hay que contar algo. Y eso es como está siempre del lado de la intuición que tenemos todos, como vivimos rodeados de relatos, fuimos criados de relatos desde los cuentos infantiles hasta la última canción que escuchamos hace un rato todos juntos acá, y yo ahora contándoles el proceso. Entonces hay algo como en esta película, es un relato como cualquier otro, por más que sea una historia concreta de alguien. Lo que impone que sea una historia concreta de alguien es que hay que cuidar mucho a los personajes. Ese tipo de cuidados, ese tipo de cosas sí cambian cuando finalmente lo que tenés en los materiales son personas que viven más allá de la película, son personajes que viven más allá de la película. Creo que, no sé si fue... O sea, sí te puedo, no sé, ser más específica de algunas cosas, sí.
obviamente hay un trabajo de estructura dramática, hay cuestiones específicas de nuestro trabajo, pero no son tan explícitas, son más subyacentes al proceso que tan lúcidamente. Sí, la vas acompañando, digamos, a encontrar esta historia. Vas acompañando un murmullo que se va haciendo lenguaje, que se va haciendo sentencia, que se va haciendo palabra finalmente. Entonces Bien. Me parece que por lo menos en este caso hay otros procesos, pero en un proceso tan unido entre las dos. Claro, trabajaron permanentemente juntas ustedes. Sí, casi todo el tiempo. ¿Vos no estuviste juntas. Sola con el material haciendo tu propuesta? No, estuve un poco, en algunos momentos, pero en general trabajamos siempre juntas. Así como muy codo a codo. Por ahí yo estaba editando y ella estaba escribiendo, pero... Pero estuvieron codo a codo trabajando. Sí. Sí. ¿Y en algún momento empezaron a ser visionados? Sí, cuando sentimos que había un primer armado de la película, hicimos un visionado con uno de los productores, una amiga mía y una amiga de ella. O sea, como para abrir el universo una persona que no la conocía a Agus para nada, una persona que la conocía mucho y bueno, y el productor como parte del proceso. ¿La duración más o menos? La duración fue siempre más o menos la misma. O sea, creo que la película dura 72. Sí, 1 hora 15. Bueno, sí. Lo máximo que debe haber llegado a durar un armado es 80. O sea, siempre se mantuvo como en esos márgenes de tiempo. Y ahí en ese encuentro con espectadores y eso fue, nuevos. Fue muy, para mí es muy emocionante cuando las películas que todavía no están cerradas como películas se empiezan a enfrentar a su futuro público. Es una cosa así como muy tensionante. Para mí es muy constructivo incorporar al público al proceso de montaje, porque si finalmente es el destinatario final del proceso, todo lo que nos puede sumar es buenísimo, para mí por lo menos. Así que lo que hicimos fue una seguidilla de visionados, uno tras otro, tipo día por medio, durante un par de semanas, donde veíamos un armado, transformábamos la película, al día siguiente la veíamos con otra gente o 2 días después, la volvíamos a cambiar, la volvíamos a ver, fuimos agotando posibilidades de juego y de prueba en ese proceso con el público. Y en esa transformación, digamos, había cosas que sentían que no funcionaban, que por ahí ese archivo que necesitaban entrevistas, ¿qué pasaba ahí en esa transformación? No, el tema de la transformación, una vez que empezó a ser armado, cuando sentimos que era un primer armado para mostrar, cuando contaba como la totalidad de la historia y estaban los elementos más o menos, pero todavía tenía trabas. Bueno, algunas son trabas estructurales, otras eran del mismo proceso de edición, escenas más verdes frente a escenas más armadas, o bueno, personajes que finalmente ya no quedaron, pero que todavía estaban en los primeros armados. No, tiene mucho que ver con la urdimbre, es muy delicada, porque las entrevistas fueron hechas con mucha intimidad en la mayoría, entonces son muy libres, son muy de dar la palabra. Entonces en ese dar la palabra al otro, bueno, había múltiples posibilidades, porque por ahí vemos, 40 segundos de una entrevista que duró 2 o 3 horas, o que llevó toda una jornada de rodaje, de estar Agus ahí con sí, desde también la cuestión formal, digamos que las entrevistas, caminando en la calle, o no es la entrevista convencional. Sí, bueno, eso surgió de la primera etapa de montaje. En la primera etapa de montaje que hicimos juntas, ella había grabado más o menos el 30% de la peli, vimos todo y ahí fue cuando se descartó el archivo histórico y se eligió que fuera más personal, porque los cuerpos podían, como que lo que podía narrar el archivo ya lo teníamos en los cuerpos, ya lo teníamos en esos personajes, en la imposibilidad de hablar, en la posibilidad de hablar, en la alegría por poder hablar o en la tristeza, como que estaba todo contenido ahí, como que la historia esa mayúscula
estaba mucho mejor entonces ahí se fue el archivo. Y en ese momento había la doble prueba del tipo de entrevista, una cámara más fija, que hay algún sobreviviente de eso, y la otra que había empezado a probar Agus ya sin DF, sino haciéndose cargo ella de la cámara y filmando así como estamos. En esa proximidad, en ese mirarse a los ojos, y creo que ese era como lo que fue muy notorio, muy rápido, que ese era lo que mejor le venía a la película, esa posibilidad de la mirada, de que los amigos de Jaime no se sintieran observados, sino que se sintieran contenidos dentro de una charla, dentro de una dinámica de dos. Entonces, bueno, los rodajes se redujeron mucho a eso, a ser solamente Agustina y eso, y sí fue ahí, sí podríamos decir que eso como de parte del proceso de análisis de los materiales o de una parte más objetiva del montaje que ahí sí tiene que ver con lo que preguntabas vos antes. Con el tipo de cosas que miramos a veces tiene que ver con eso, con definir los encuadres cuando estás en el medio del proceso o con apuntalar este tipo de cosas. Pero contesté, estoy un poco nerviosa todavía. Está perfecto, está súper bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Hay como, bueno, lo que sentí de la peli es que es un relato de una búsqueda. Y hay como dos momentos más claros de búsqueda, la de archivo y la de las entrevistas, que descubrís a través de la entrevista y que descubrís del archivo. Ahí retomo la elección del formato 4:3. Pasa algo que no pasa con las entrevistas, que en el momento en que se busca en el archivo, ese formato 4:3 también te remite al momento en que podría estar Agus sentada al lado tuyo viéndolos. Lo estás viendo. Ella ya lo vio, pero vos lo estás viendo por primera vez. De pronto estás ahí como Agus buscando qué encuentra de esta nueva historia que tiene de esos videos que ya vio. ¿Hay algo de intencional en eso? Porque hay una cuestión como física. Bueno, tiene que ver con el cerrarse también sobre los cuerpos. En algún sentido más psicológico tenía que ver con eso, con que el aire a los costados del plano del 16:9 no nos aportaba nada, que el central del cuerpo, de la pera cuando muestra a la chica, de las manos en primer plano, es como, tenía que ver con eso también, pero bueno, sí, es verdad, gracias, me había olvidado. Pero sí, tiene mucho de esto de cerrarse sobre esos cuerpos. Esos materiales actuales estaban grabados en 4K, o sea que también tenían un montón de posibilidades para, después están empatados por una cuestión estética y sensorial, por poder sentir como otras texturas. Pero también aportaban esa posibilidad y esa decisión de irse para adentro de esos materiales, irse hacia esos cuerpos que la vivieron, digamos. Tengo otra duda. ¿Hay un tercer tipo de material que Agus filma que no es ni entrevista ni es archivo, los momentos de esos romances y todo eso? Sí. Y además de que me resulta muy bello estéticamente, ¿cómo entendieron que iba a funcionar esos momentos que no eran ni la entrevista, no era ni el archivo, era eso que ella empezaba a encontrar y quería decir con lo que estaba relatando, pero desde lo visual? Sí, son el embarazo, o sea, la escena donde se narra, es el embarazo, es la historia del juez, es la historia de los chicos con las mujeres que le dicen que no saben cómo nombrarlo diferente. Tienen que ver con momentos que ninguna otra persona podía hacerse cargo del relato más que estos microrelatos que Agus escribe sobre estas cosas y en primera persona y todo, y que no había imagen para eso. Hay algo donde son imágenes de Agus, son relatos que también forman, que nadie podía contar en una entrevista. O sea, sí mencionan, hablan del juez y todo, pero hay algo del relato explícito y directo, de estos microrelatos que solamente podía llevárselos Agus, y era justo que entonces el material no fuera el material de Jaime, sino que
que fuera un material de la película. No sé, como que hay parte del proceso que vincula con eso. Hay imágenes que no... Hay relatos que no tienen otra voz posible que la de Agus y que no tienen otras imágenes que generarlas, ¿no? Bien. Allá. Pregunta también medio por el estilo. Como en qué, más o menos en qué momento se arma esta estructura. Vamos, yo me lo imagino yo, capaz que no fue así, como algo medio de ver qué hacer con tanto, ¿no? ¿En qué momento decís, bueno, va a empezar así, más o menos va a ir por acá y va a cerrar con este niño haciendo un resumen del tema? Bueno, hay muchas para responder ahí también. El primer proceso es de selección. Hay como un proceso de reducir ese universo tan grande de tantas horas y de tantas cosas a unidades como más controlables. A microsecuencias, a papeles, a notas, a post-its en la pared, en la ventana, a, bueno, tarjetitas, a cosas, a algo que te permita incorporar el material de alguna manera para que viviera dentro de nosotras el material posible de la película. Y las 200 horas, bueno, entre entrevistas y material de archivo son imposibles. Entonces hay primero como un primer proceso de selección que nos permitió aislar unidades, que es esto, como digo, como aprender las letras, incorporarlas y después, cuando estás en el proceso más de, que ya es más de escritura o que ya es más estructural y todo, poder contar con esos elementos, pero ya internalizados, porque ya tenés un proceso con esos mismos elementos que fuiste viviendo, como que, no sé, primero esta escena duró 5 minutos, ahora duró 2, duró 1, vas aprendiendo el material en el proceso. Entonces, cerca del final, cuando de un día para otro la película cambia mucho, porque de un visionado a otro las ideas que se prueban son otras, es porque ya el material vive de alguna manera dentro tuyo, o sea que es un proceso de aprendizaje de los materiales, la manera en que por lo menos lo vivimos. Entonces, primero se reducen y también van mostrando sus aristas, digo, se van sintiendo como de principio, se van sintiendo como de final. Ese final apareció antes de la última etapa de montaje, entre la primera etapa y la segunda, cuando se estaban haciendo todas las entrevistas y todo ya más después de la primera etapa. Ahí ella lo graba y me llama y me dice, tenemos final. Y no teníamos película, no teníamos armado, no teníamos nada, pero lo primero que tuvimos fue el final. Y la primera intuición de ella, que era el David, que era lo que había sido como el trazo disparador de la película y siguió siéndolo. Lo intentamos cambiar de lugar 1000 veces, el David cruzó toda la película estructuralmente, pero siempre volvió a su lugar. Hay cosas como que se van imantando entre sí aparte, bueno. Después también hay como curvas dramáticas o temáticas o del desarrollo mismo que, bueno, va reduciendo las zonas donde podíamos operar variables, si bien son muchas. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho del proceso esto, es que nosotros habíamos descartado por completo uno de los personajes que está en la introducción, que es el señor que dice que, bueno, había que vivirlo, bueno, que dice eso, dice muchas frases inconexas porque no puede decir, básicamente, o porque... Y en un primer momento de mirar las entrevistas, eso había quedado, de él nos había quedado un testimonio que es una zona de la película que también después se descartó, que hablaba de todo un aspecto teatral, de la vida teatral, bueno, otra historia de las muchas que tenía la película. Y cuando estábamos en un momento ya armando el principio de la película y todo, un día recordamos a este personaje que estaba completamente eliminado, que nunca había vuelto, que hacía 7 meses que no le veíamos la cara, espero que no se entere. Y lo recuperamos precisamente por eso, por el descarte, por aquello que en una primera intuición que no teníamos desarrollada sobre la peli creímos que no servía, y al final era lo único que nos servía de ese personaje, o lo que más nos servía de ese personaje, que era tener ese privilegio de encontrar en un material a alguien que no puede decir.
cuando siempre estamos como tratando de que digan lo que nosotros queremos, como en ese esfuerzo, y la verdad que es un poco ñoño este placer de usar ese material, pero tengo que confesarlo porque se me debe notar mucho, aparte que me encanta eso. Así que bueno, perdón. Así que bueno, en algún momento aparece, digamos. Yo suelo usarlo como una especie de idea de que uno juega mucho a los dados y en algún momento sale general a servida. Bueno, hay un poquito de azar también, de un azar muy construido, de un azar muy orientado por las ideas de la película, muy orientados por el espíritu, por la dirección, digo, y por los procesos mismos, y el material también guía. Hay un momento en que la película empieza a hablar sola. El armado empieza a hablar solo y entonces te pide cosas que están afuera, te pide otro orden. Estoy yendo muy lejos. Súper interesante. Pero bueno. Esotérica. No nos vamos hasta pasado mañana. Muchísimas gracias. Sos una genia. Un aplauso, por favor, para Valeria. Gracias. Muchas gracias.